Buenas tardes, buenos días. Soy Javier Molina del Departamento de Soporte Técnico de CIP Ingenieros. Vamos a dar el último seminario a efectos de CIPE-CAMME, el seminario de seguridad contra incendios y FDS. Vamos a comenzar realizando simplemente el análisis del cálculo hidráulico de víes y rociadores del garaje que tenéis ahora mismo en planta. Recordar que estos dos últimos seminarios, los programas solo se pueden realizar si el emplazamiento de la obra está puesta en España. El FDS sí que se puede utilizar en cualquier parte del mundo, pero lo volveré a repetir luego cuando hagamos el análisis del FDS. Bueno, todos ya habéis visto en el primer seminario cómo se introduce una plantilla, ya la tenemos trabajando aquí. Por lo tanto, lo único que me faltaría es saber que estamos en la pestaña de incendio, en la parte de abajo, y arriba, en el menú Obra, Datos Generales, configuraremos nuestras condiciones de cálculo, a efectos del análisis de entradas a las vías. A efectos del análisis, pues utiliza la norma UNE o EN 671-12, que es el recomendado, en el que analizamos las presiones en la entrada a vías. Tienen en cuenta para una vía 25 milímetros con K igual a 42, ¿vale? Y de 45 milímetros con K igual a 85, con esta fórmula se tiene en cuenta que la presión mínima asumida a la entrada de la vía y no a la salida es de 5.1 y de 3.5 bares para 25 y 45 milímetros respectivamente. Esas son las condiciones. La otra condición es según se prevé, donde se puede hacer otro análisis muy parecido, ¿vale? Tenemos una presión un poco mayor en los vías de 25 y 45, ¿vale? O valores definidos por el usuario, que es el usuario el que decide la presión que va a tener en las vías, ¿vale? Base de eso vamos a dejar el primer caso, que es la norma UNE, y le damos al botón aceptar. Al darle al botón aceptar ya he definido las condiciones de presión de mi vía. Por lo tanto, dentro de instalación, en elementos de protección contra incendios aparecerán las vías, que son las bocas de incendio equipadas. Ya decido si quiero introducir la 25 o 45. Al fin y al cabo se va a conectar exactamente igual en el programa. Le damos a boca de incendio, volvemos a configurar qué tipo de caudal voy a decidir y la señalización que voy a tener. La señalización veréis que es importante, sobre todo luego para hacer la seguridad contra incendio. La veremos luego cuando terminemos de hacer el análisis hidráulico, que es recomendable verlo, ¿vale? Fijaros que dependiendo del tamaño, el programa ya me indica cuál es la longitud de distancia de observación. Bueno, le damos a aceptar y podemos introducir, por ejemplo, una vía aquí, en la entrada de las escaleras, y otra vía, por ejemplo, pues la podemos poner vamos a conectarla aquí, en este pilar, y otra vía, pues por ejemplo, pues con este botón la ponemos por esta zona. Vale. Ya hemos introducido por 3 vías que van a estar en nuestra planta, y como hemos visto en todos los seminarios del programa, decidiremos y conectaremos a nuestro grupo de bombeo. Lo tenemos aquí, grupo de bombeo y tuberías, que está siempre dentro de instalación, grupo de bombeo y tuberías. Pues introduciremos nuestro grupo de bombeo, que lo vamos a introducir en este punto, y a partir de aquí sacamos nuestras tuberías, defino qué tipo de tubería voy a tener, ahí en el alzado decido a qué altura voy a ir y vamos a definir, pues, por ejemplo, pues nuestras conexiones, ¿vale? Recordad que si tengo marcado prolongación perpendicular y ortogonal, el programa me ayuda a la hora de capturar los elementos introducidos, ¿vale? Fijaros que si yo me acerco, ya me aparece el punto de captura para seguir haciendo de forma perpendicular. ¿Vale? Ahí lo tenemos, y en base a eso podemos desactivar las plantillas y le damos a resultados calcular, ¿vale? Aquí lo único que quiero es que veáis cómo se conecte. No estoy haciendo ningún análisis de si están bien conectados o no. Lo único que veáis
cómo se conecta y cómo hace el programa el cálculo hidráulico. El SI lo haremos después del análisis hidráulico. ¿Vale? Aquí ya el programa nos está indicando el colector, qué diámetro interior tiene, qué diámetro nominal va a tener, qué caudal tiene, qué presión tiene, ¿vale? En todas las opciones, 2 pulgadas, 1 1/4, 2 pulgadas, esta es de 2 pulgadas, y siempre tenemos los resultados del cálculo hidráulico. Ahí están los resultados del cálculo hidráulico, que el programa nos ha calculado la presión a la salida, qué caudal va a tener y los tramos, como hemos visto, longitud, caudal, velocidad, la pérdida de carga en el tramo, la pérdida de presión de entrada en el tramo, la altura salvada, etc. Ahí están los diámetros de cálculo y aquí tenemos la red de bocas de incendio, otra vez el análisis de cálculo hidráulico. Y como siempre, unos planos que son exportables a DXF y a WG. ¿Vale? Ahí tengo protección contra incendios, le damos a aceptar y lo puedo pasar a DWG, donde tendríamos nuestros planos de BIES. Ahí está, se me ha olvidado marcar en este caso el abastecimiento de agua, perdonadme. Ahí está. Y ahí se ve ya todo el abastecimiento de agua junto con las vías. Vamos a aprovechar esta misma red, en realidad, ¿vale? Y vamos a realizar el análisis de rociadores. Para los análisis de rociadores es sencillo ir a elemento de protección contra incendios, definir el rociador, definir este rociador, ¿vale? Defino mis características, le doy a aceptar, y puedo ir definiendo rociadores, ir dibujándolos, que luego los conectaré a mi instalación de agua, de abastecimiento de agua. O obviar el tener que ir introduciéndolos de forma manual y utilizar, digamos, la repartición automática que puede tener el programa, que está aquí dentro de instalación, donde estaría distribución de rociadores, generar una nueva zona de rociadores. Pues vamos a hacerlo de forma todo el área de mi garaje, y en base a eso vamos a definir, por ejemplo, la tubería principal, ¿vale?, de los rociadores. Generación de rociadores, decido qué tipo de rociador es y vamos a llevar, por ejemplo, la vía que va a ir repartiendo los rociadores por el camino central de mi instalación, digamos, de los coches. Vamos a hacerlo así, le damos al botón derecho y observamos que de forma automática el propio programa ha tratado de cuadrar y de llenar el 100% de ese área que yo he definido. En base a esto, pues ya nosotros podemos ir empezando a borrar zonas que no nos gusten, como por ejemplo pueden ser esta zona y esta zona la puedo ir borrando y a lo mejor ya introduzco mi propio rociador y digo, pues este rociador en vez de estar aquí lo quiero tener aquí, ¿vale? Ahí lo tengo y lo conecto con una tubería a mi tubería principal. A lo mejor borro estos dos rociadores y no los quiero tener, pero al menos el trabajo principal de definición y de colocación de rociadores nos lo hagamos bastante, ¿vale? Ya hemos definido todos los rociadores y en base a eso pues solo tendríamos que conectar con una tubería, ¿vale?, a nuestro grupo de presión, entendiendo que ahí pondríamos un colector. Le damos a resultados calcular. El programa nos va a volver a dimensionar toda la instalación de rociadores. Ahí la tenemos, ¿vale? En base a eso, volvemos a tener los resultados de cálculo de toda la instalación de hidráulica, otra vez en todos los listados, de nudo a nudo, que tenga presión, etcétera, vamos a ir teniendo. ¿Vale? Aquí están las vías y ahí están los rociadores. Y lo mismo en planos, al fin y al cabo volvemos a tener planos de mi instalación. Ahí están toda la colocación de vías. Esto es el análisis hidráulico. Ahora vamos a cerrar esta obra y vamos a realizar el análisis de protección contra incendios respecto al documento básico de seguridad contra incendio español. ¿Vale?
Voy a abrir una obra. En este caso hay que meter la geometría del edificio. A diferencia de lo que hemos hecho anteriormente, solo metíamos un plano e introducíamos los datos de cálculo, simplemente elementos, y que el programa calculase. Aquí se ha introducido un edificio de 3 plantas de altura, ¿vale? Con un local comercial y con unos garajes en la planta baja con trasteros. En base a eso, el programa, lo primero que tenemos que hacer es definir los sectores de incendio. Los sectores de incendio, en la vista 3D, perdonad, no he definido ninguno. Vamos a hacer que el programa haga una asignación automática. Va a analizar los recintos, va a analizar el tipo de edificio y va a agrupar los recintos en unos sectores de incendio que lo vamos a analizar. Principalmente tengo solo 3 importantes. El verde, que va a ser los sectores de vivienda. El naranja, ¿vale?, que va a ser el sector del garaje. Y el rosado, que va a ser el sector del local comercial. En base a eso analizará la normativa e indicará qué elementos hay que poner para hacer la protección correcta de incendios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el garaje, vamos a ir de abajo a arriba, y lo primero que vamos a realizar es calcular. Vamos a calcular y el programa nos indicará qué nos falta. Pues nos estará faltando, si no vamos al garaje, nos indicará que es un recinto ocupable y por lo tanto no puede analizar el programa las longitudes de los recorridos de evacuación porque no hay una vía de evacuación. Pues la vía de evacuación habría que introducirla, ¿vale? Aquí aparece lo mismo, para este recinto no se ha encontrado ninguna salida válida para evacuación, por lo tanto me falta introducir las vías de evacuación, pues vamos a dibujarlas. Aquí está el comando vía evacuación, nueva, defino el ancho de esta, hay que tener en cuenta que el programa analizaría el ancho de las vías de evacuación y vamos a dibujar una vía hasta las escaleras, y entiendo que ya empiezo a subir hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto subiría hasta la planta superior para evacuar ese recinto y lo mismo vamos a hacer desde los trasteros. Desde los trasteros dibujo una vía de evacuación que estará cerca, el programa encontrará este trastero que tiene cerca esta vía de evacuación y entenderá que el usuario que quiere evacuar va a salir por aquí, va a seguir este camino y es el que contabilizará y analizará a efectos de distancia de vía de evacuación. Volvemos a darle a calcular y el programa nos va a ir indicando qué es lo que necesitamos. Pues bueno, ya no nos aparecen errores en los trasteros, ¿vale? Y me aparecen errores como por ejemplo el garaje, que me indica la necesidad de establecer la escalera como especialmente protegida, exige que haya un vestíbulo independencia. Pues vamos a hacer primero el vestíbulo independencia, ¿vale? Aquí fijaros que me aparece que la resistencia al fuego de esta puerta tal es inferior a la requerida por la norma, ¿vale? También me indica que tengo que introducir un vestíbulo de independencia, ¿vale? Por lo tanto, pues vamos a dibujar un tabique. En este tabique nosotros le definimos siempre al editarlo qué condición de seguridad de incendio tiene y qué protección va a tener. Ahí soy yo el que le indica qué protección respecto a incendio va a tener ese tabique o ese elemento constructivo, ¿vale? En base a eso lo dibujamos y definimos el recinto nuevo. En resto de recintos está el recinto o vestíbulo Independencia. Le damos a siguiente, le damos las condiciones, ¿vale? Voy a desactivar ni suelo ni pavimento, ¿vale? Y sin revestimiento. Y este será el vestíbulo Independencia. Y para poder pasar tengo que definir la puerta. Vamos a definir una puerta, ¿vale? Y seleccionamos la puerta, por ejemplo, de I30. Pues introducimos la puerta aquí, en esa tabiquería, y le damos a resultados calculados. Observaremos que el programa ha dicho, ya hay que poner un vestíbulo de independencia, y ahora ya he encontrado que existe un vestíbulo de independencia, por lo tanto ya no me da error en el recinto garaje, ¿vale? Sí que me da error en los puntos de esa vía de evacuación, que me está indicando que desde este origen de evacuación no es posible acceder a ningún extintor con la eficacia mínima exigida, que esté a una distancia de menos de 15 metros, ¿vale?
En caso que fuese un edificio terciario o mayores alturas, si tuviese que haber una VIE, el programa me pediría una VIE, que ya hemos visto cómo se introduce. Si el programa me pediría, necesito tener detectores de humo, pues los pediría. Si tengo que tener otros detectores iónicos, los pediría. Siempre en base a la propia normativa, ¿vale? Pero aquí me está pidiendo los extintores, pues al igual que me está pidiendo extintores, me puede pedir otros elementos. Pues en este caso el extintor lo tenemos aquí, ¿vale? Está en el elemento de protección contra incendios. Vamos a dejarla ahí un poco pegada, pero los demás elementos de detección de alarma están en este comando. Ahí están la central automática, la sirena, pilotos, pulsadores de alarma, detectores iónicos, velocimétrico, óptico, etcétera. Estas condiciones, si el edificio lo tuviese que tener, el programa lo pediría y se introduciría. Al igual que, como voy a introducir ahora mismo un extintor. Vamos a seleccionar un extintor. Aquí está la señalítica, ¿vale? Le damos a aceptar y vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo en este punto, por ejemplo, en este punto, y vamos a darle al resultado calcular a ver qué es lo que nos puede pasar. ¿Vale? Pues me está indicando que no existe contacto visual con ninguna señal de evacuación. Se ha solucionado lo del extintor, pero me indica que me falta la señalítica. Pues la señalítica la tenemos aquí, dentro de instalación, señalización, medio de evacuación, ¿vale? Defino la distancia. Bueno, para que lo veamos todos, pues vamos a ponerlo pues aquí, dirigiéndonos hacia ese camino, ¿vale? En medio. Le damos a resultados calcular y vamos a observar qué es lo que nos puede pasar. Bueno, pues lo primero que nos pasa es que desde este punto, ¿vale? El programa analiza que no tiene contacto visual con el extintor. Como podéis observar, se sabe que hay un extintor, el programa detecta que hay un extintor, pero no analiza la señalítica de este. Por lo tanto, la solución a lo mejor ya sería colocarlo en este punto, al lado de la señal. ¿Vale? Y en los demás me va a aparecer lo mismo. Desde este punto de recorrido de evacuación no existe contacto visual con ninguna señal de evacuación. Me faltaría poner una señal de evacuación aquí, pero ya no es un error porque ya es un vestíbulo de independencia y se entiende que el usuario está saliendo del recinto de riesgo. ¿Vale? Fijaros que hemos llegado a la escalera, entonces hay que indicarle correctamente a las escaleras, a la hora de definirlos. Se puede definir si son plantas de desembarco para evacuación ascendente o planta de desembarco para evacuación ascendente. Como esta no es la planta de desembarco, no marcaríamos estas opciones. Se marcaría, por ejemplo, en la planta baja. Entonces nosotros subimos de planta y al subir de planta el programa ya detecta que esto es una escalera 1 de 2, ¿vale? Para desembarco de una escalera protegida, que es la ascendente, y escalera 1 de 4, que es de lo que viene de arriba. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendríamos que volver a definir una vía de evacuación. ¿Vale? Vamos a ir definiendo nuestra vía de evacuación. Y para que vayamos más rápido, pues introduzco mi extintor y creo que me falta la señal. Pero bueno, si se me olvida de algo, al final lo introducimos. Pues me dice que no encuentra ninguna contacto visual con ninguna señal de evacuación. Pues introducimos la señal y la llevamos para esa habitación. ¿Vale? Fijaros que aquí se ha definido un recinto zaguán. El zaguán, digamos que es el desembarco de forma automática de los recintos que lleguen de escalera. O también lo podría haber definido como un recinto escalera con planta de desembarco para evacuación descendente y planta de desembarco para evacuación ascendente. ¿Vale? Por lo tanto, esa sería la solución. O la escalera o zaguán. Al final es el mismo tipo de recinto. ¿Vale? Ya hemos terminado de analizar estas condiciones. Vamos a subir de planta. Tengo plantas agrupadas. Y aquí me está indicando lo mismo, que las viviendas no han encontrado ninguna salida de evacuación. Por lo tanto, pues vía de evacuación nueva. Y definimos las vías de evacuación de mis viviendas con su extintor y su señalítica. ¿Vale? Que mire para abajo, ahí.
Observamos que ya todas las viviendas no tengo ningún error, ¿vale? Por lo tanto, la evacuación de ocupantes la he definido correctamente. Vamos a analizar el SI 3, la evacuación de ocupantes. Aquí está el listado, donde podemos observar totalmente pues, el cálculo que hemos tenido. Cálculo de ocupación, la densidad de los aparcamientos, tanta superficie, tanta densidad, tantas ocupantes, qué número de salidas debe de tener, qué longitud puedo recorrer en longitud horizontal, lo que tengo en proyecto. ¿Cuál es el ancho que tengo en la norma? Fijaros que habíamos definido el ancho de las vías de evacuación como 1 metro. Sin embargo, el programa me está indicando en proyecto tengo 0,82. ¿Por qué? Porque el programa analiza todos los elementos constructivos de paso. El ancho de las puertas 0,82. Por lo tanto, estoy cumpliendo. Lo mismo tengo a efectos de la densidad de vivienda. En tal planta, todas las plantas, qué superficie tengo, qué densidad tengo, número de personas que tengo y al final, digamos, el número de personas totales que voy a tener, ¿vale? Cuántos números de salidas tengo, qué longitud voy a tener, en norma, me dedican, y es todo lo que tengo, y lo mismo por las puertas que vamos a hacer. Y luego aquí está el dimensionado de las escaleras. Teníamos la escalera que venía del garaje hasta el zaguán, que era ascendente, por lo tanto es especialmente protegida. La ventilación no es necesaria, ¿vale? El ancho que va a tener la escalera marcado por la vía de evacuación y la capacidad de esta. Y lo mismo con la escalera que viene de arriba abajo, descendente, porque no tiene más de 15 metros, por lo tanto la altura de evacuación 9 metros, no es necesario un vestíbulo ni una compartimentación, ¿vale? Y tipo de ventilación no es necesario, ¿vale? Y luego aquí está la señalítica y el control de humo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Por lo tanto, la evacuación de ocupantes la hemos terminado y lo único que me faltaría sería definir los errores que tengo en pantalla, que están en planta baja y en planta 2, ¿vale? El principal error, pues es muy sencillo. Tengo dos sectores que están colindantes y tenemos un problema porque si yo en obra vista 3D, vamos a verlo mejor, tengo un fuego en esta zona de mi local comercial, al ser cristales puede romper y puede traspasarse a otro sector de incendio. Por lo tanto, tengo que mantener una separación o unas condiciones de separación o de compartimentación, por decirlo de alguna forma, mínimas entre diferentes sectores de incendio. Por lo tanto, pues en este caso puedo tener un fuego que vaya de la ventana a la puerta o de la ventana a las ventanas de los vecinos de arriba. Pues vamos a hacer dos soluciones. Uno, esta puerta la vamos a borrar y lo que vamos a hacer es separarla más, ¿vale? Nosotros vamos a borrar esa puerta e introduciremos otra puerta un poquito más arriba o más separada, ¿vale? Ahí la tenemos y haremos una vía de evacuación nueva que salga por esa puerta. Y en vía de evacuación borramos esta y en vía de evacuación mover, la movemos hasta aquí, ¿vale? Ya está. Y observaremos que el error de la puerta ha desaparecido, ¿vale? Ese es el SI de propagación, ¿vale? Ahora solo me falta pues con el recinto de arriba. Por lo tanto, pues vamos a hacerle una solución muy fácil, que es en huecos mover, utilizar en este caso un balcón. Vamos a hacer balcones a nuestra vivienda, obra vista 3D, ya le hemos introducido unos balcones a nuestra vivienda y por lo tanto bajamos de planta y ese error desaparecerá, que será la propagación de incendios, ¿vale? Ahí está. Bueno, ahí está el SI1, que es la propagación interior, donde analizamos los sectores que podemos tener, efectos de paredes y techos. Ya hemos visto cómo se definían las protecciones que podía tener en los elementos constructivos. A efectos de las puertas, habéis visto que a la hora de definir la puerta escojo su protección. Para la hora del aparcamiento, recordar que la puerta la hemos seleccionado de 30C5, por lo tanto, si la norma me pide 60C5, al tener dos puertas por el vestíbulo de Independencia, estoy cumpliendo la norma, ¿vale? El sector comercial, como no tiene separación en realidad, no tiene compartimentación con otro conjunto, con otro sector, por lo tanto no tengo que cumplir ninguna puerta.
La residencial vivienda lo mismo, o sea, la separación sería hacia afuera, no habría que tener en cuenta. Las escaleras protegidas, pues aquí lo tenemos. Una escalera ascendente sí y las condiciones que voy a tener. Y lo mismo con los vestíbulos de independencia que puedo llegar a tener. ¿Vale? Todo esto recordar que es exportable a docx, RTF o PDF. ¿Vale? Ese es un primer listado que tenemos. El siguiente es la propagación exterior, lo que hemos estado observando. Planta baja, separación, sí, por lo tanto no procede. He decidido utilizar un comando que se llama separación entre diferentes elementos en la propagación horizontal. Y lo mismo en la propagación vertical, el sótano, que tengo aquí, más de la norma proyecto, y la planta baja, sí, tengo más de 1 metro en recorrido, ¿vale? Porque he hecho ese elemento que podría ser de recorrido con sus balcones. El SI3 ya lo hemos visto, que es la evacuación, solo me faltaría las instalaciones de protección contra incendios, que aquí es donde el programa me analizaría si tengo extintores, sí, bocas de incendio, no, columna seca, sistema de detección o instalación automática de extinción. Esto el programa, si lo tuviese que tener por el tipo de obra y tipo de geometría que he definido, me lo pediría y lo introduciríamos exactamente igual que hemos introducido un extintor. ¿Vale? Aquí está la señalítica, que hemos definido esas señalíticas y esas distancias. Y el último que sería la intervención con los bomberos, ¿vale? Que eso es un tema ya de justificación en planos, que es más arquitectónico que de cálculo, y la resistencia al fuego de la estructura, que aquí se pone un listado, pero esto recordad que lo tenéis que realizar con programa CIPECAD, ¿vale? Bueno, en base a esto, pues tenemos nuestros planos, vamos a imprimir los planos para que le echéis un vistazo donde se verían los elementos de evacuación. Vamos a darle a aceptar. Y son los planos directamente que ya los podéis poner en vuestros plantas a efectos de los recorridos de evacuación, pues si los que tenéis en vuestros en los proyectos de seguridad y salud o en los tipos de ponerlos en los vestíbulos comunes, en las zonas comunes, para que los usuarios vean ya cómo son las vías de evacuación, por ejemplo. ¿Vale? Ahí ya el propio programa nos está informando cuál es la distancia, ¿vale? Las señalíticas que tenemos que poner, dónde hay que poner extintores, etcétera. ¿Vale? Bueno, en base a esto ya hemos terminado con el SI, por lo tanto el último cuarto de hora más o menos lo que vamos a realizar es el análisis del FDS, que es definir unos recintos, unos elementos iniciadores del fuego y observar cómo se van a quemar. Bueno, vamos a aprovechar, se me ha olvidado introducir aquí, por ejemplo, una vía de evacuación, perdonadme, vamos a introducir aquí una vía de evacuación para que del local comercial también sepan cómo evacuar, ¿vale? Y bueno, vamos a simular que en este edificio se va a quemar esta zona de aquí, vamos a poner 4 cargas de fuego, se va a quemar y vamos a observar cómo se va a comportar principalmente el humo, pues que es lo que mata en un incendio, con el FDS. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer dentro de instalación es definir cargas de fuego. Las cargas de fuego, pues aquí está la madera, poliuretano, polimetilmetilaquilato, neumáticos, papel, poliestireno, PVC, polietileno baja densidad, alta densidad y algodón. Al final lo definimos con sus dimensiones en cubos, ¿vale? Ancho, alto y profundidad. Vamos a definir que sea, por ejemplo, pues en este caso madera, con 1 metro, y voy a tener pues 4 cajas de madera. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Ahí tengo acumuladas pues 4 palets, ¿vale? Por ejemplo, de madera, y a partir de aquí vamos a ir al menú FDS. En el menú FDS lo primero que vamos a hacer es, en datos generales, definir mi primera hipótesis de fuego, primero activarlo, ¿vale? El FDS es un motor de cálculo de análisis de fuego, ¿vale? Este programa está financiado por la Unión Europea, ¿vale? Y vamos a dimensionar el tamaño de mi celda, porque al final el programa lo que hace es hacer cubos muy pequeños de todo lo que voy a modelar, y esos cubos muy pequeños en realidad
voy a ver cómo se va a estar comportando el fuego y el humo. ¿Vale? En base a eso defino la duración de la simulación, por ejemplo 35 segundos, le damos a aceptar. Vamos a ver en realidad cuál va a ser bueno, el modelo aún no lo vamos a ver porque lo primero que tenemos que definir es la hipótesis de incendio. Yo puedo definir diferentes hipótesis de incendio, es decir, pues primero se quema este, la siguiente hipótesis de incendio se quema este de aquí, en la tercera esta. Puedo ir variando para ver cómo se va a comportar mi edificio. Vamos a definir solo una, le damos al botón aceptar y empezamos de arriba abajo a definir los elementos iniciadores del incendio. Lo seleccionamos y vamos a decir que va a ser este el que se queme. Confirmamos con botón derecho. Lo siguiente, selección de recintos incluye en la simulación. Pues vamos a definir el local comercial, el zaguán y el cuarto de contadores. No voy a introducir el hueco del ascensor. Luego, defino el comportamiento de los huecos en la simulación. Puedo decirle que esa ventana o las puertas estén abiertas o cerradas. Las vamos a dejar cerradas totalmente. Al final, esta es la visualización de mi modelo. ¿Vale? Ahí está visualizado mi modelo. En este caso, ahí estoy viendo todas las condiciones, ¿vale? Las ventanas que pueda tener. ¿Vale? Ahí se ve mi modelo, los elementos de fuego, etcétera. Y en base a eso, ya voy a ir a darle al botón calcular. El cálculo tarda de esta obra, de estos 4 recintos, tarda alrededor de 15 minutos, por lo tanto vamos a abrir un fichero que ya lo tengo hecho, en este caso, y vamos a observar ciertas condiciones. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es, ya hemos calculado, por lo tanto lo siguiente va a ser la simulación en SmokeView. Vamos a ver cómo se está comportando. ¿Vale? Ahí estamos viendo cómo se está quemando el fuego y cómo se empieza a llenar el humo en 35 segundos. ¿Vale? Fijaros que empieza ya a traspasarse el fuego a los otros elementos iniciadores. ¿Vale? La madera tarda en quemar, por lo tanto, fijaros, ahí está, 35 segundos. ¿Vale? Esto empieza a arder y ya va cada vez más humo y como no estoy ventilando, ni estoy realizando nada, no se ha roto aún ni este cristal, por lo tanto, estoy teniendo esas condiciones. Bueno, podemos darle al botón derecho y cargar, por ejemplo, digamos un plano a efectos de temperatura para que podamos observar. Y ahí vamos a ir viendo cómo va a llegar el calor, que el rojo sería hasta 920 grados, ¿vale? A 1,5 metros de altura. ¿Vale? Ahí lo vais a observar cómo va a llegar la temperatura, ¿vale? A lo largo de esa instalación. Fijaros que el azul, que ya casi no existe nada azul, ¿vale? Ahora estamos todo verde, alrededor de 380 grados todo mi recinto, ¿vale? Entonces ahí podemos observar cómo está y la capa de humos, todas esas condiciones. Bueno, esto al final... Fijaros que yo tengo aquí unos puntos, como habéis podido observar, esos puntos son mi vía de evacuación y esos puntos el propio programa me va a indicar dentro del FDS, de mostrar los resultados de la simulación, voy a poder observar pues en cada punto de mi vía de evacuación, podría pinchar y podríamos observar la temperatura de la capa de humos, ¿vale? En qué tiempo podemos llegar, la temperatura de la capa inferior, por eso siempre nos dicen los bomberos agacharos, aquí lo podemos ver, ¿vale? Puede llegar rápidamente a los 200 grados, a partir de 25 segundos ya llegaríamos a 100 grados, 28 segundos más o menos, ¿vale? Y la altura libre bajo la capa de humos, por eso los bomberos siempre acaban diciendo agacharos, ¿vale? Ahí se puede ver que tenemos que estar por debajo de los 0,6 metros. Aquí están los metros, aquí está la temperatura y aquí están los segundos. Ahí puedo ir observando las condiciones de mi vía de evacuación e ir analizando si la evacuación la he realizado de forma correcta, ¿vale? Fijaros que aquí cambia, ¿vale? Los 100 segundos ya llegan casi en el minuto 25, perdón, en el segundo 25, y el más lejano, por ejemplo, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Vemos aquí que ya no llegamos a los 700 grados.
sino que en la altura libre pues hay un momento, seguramente aquí empezaría a quemarse otro de los elementos de fuego, se generaría algún problema, aquí se empezaría a quemarse el otro, se apagaría uno, ¿vale? Ahí están los análisis, que eso viene dado por el programa FDS, ¿vale? Ahí están estas condiciones, que luego, como siempre, recordar que es exportable a logX. Lo mismo si tuviésemos un rociador, veríamos el tiempo de la temperatura y el tiempo en el cual empiezan a funcionar, ¿vale? Por lo tanto, eso sería el análisis que podemos tener. Por lo tanto, pues en base a esto, yo he terminado el seminario. Recordar que siempre existe la página web, ¿vale? En YouTube vais a poder ver, vais a poder buscar con el comando cipingenieros. Está un poco lento el ordenador, ¿vale? El canal de cipingenieros, aquí está nuestro canal de cipingenieros, y dentro de CIPCAM-MED están todos los vídeos de los seminarios que hemos estado viendo. Os recomiendo que veáis de simulación dinámica de incendios mediante FDS, donde se analiza, por ejemplo, un teatro, más que nada para que le echéis un vistazo, etc. Luego recordar que siempre tenéis el apartado de soporte.cipe.es, donde tenéis todos los teléfonos y datos para realizar las consultas al departamento de soporte.